Esperemos que sí. Al final es un poco el primer partido que vamos a jugar después de mucho tiempo, pero en lo que estamos trabajando es que sea así, en no perder la identidad que hemos tenido durante todo el año y que el equipo pues sea agresivo, defienda bien y en eso estamos. La verdad que durante todas estas semanas que hemos podido ir trabajando, pues poco a poco nos estamos sintiendo mejor y ahora lo que tenemos ya es muchas ganas de poder competir. Sí, son dos jugadores que les ha venido bien el parón, porque al final les faltaban 2 o 3 meses para estar recuperados y con esto que ha pasado, pues desde que iniciamos, pues han podido ya estar a disposición de todos, están entrenando muy bien los dos y me alegro muchísimo por ellos, sobre todo por Sergio, porque al final Dani era una lesión pequeña, ¿no? De 1 mes y medio lo que iba a estar, pero Sergio pues justo se lesionó hace 1 año, en julio, y me alegro muchísimo por él, porque vuelva a disfrutar del fútbol. Yo creo que los partidos van a ser muy equilibrados, que los equipos son muy equilibrados y que prácticamente no hay favorito en la eliminatoria. Sí que es verdad que si fuera un partido de ida y vuelta, donde a lo mejor hubiera sacado un resultado positivo en la ida y luego en la vuelta el rival necesitara 2 goles o 3, pues pueden cambiar muchas cosas, pero aquí un gol lo cambia todo. Cuando empiece el partido, en cualquier momento puede haber un gol por ambos lados y cambia otra vez. Si marca el Sant Andreu un gol, el Ospi va a tener que ir a marcar para poder pasar, y si el Ospi marca un gol, pues el Sant Andreu va a tener que ir a marcar 2. Entonces, ya te digo, creo que las diferencias van a ser mínimas y que el partido puede ser un partido igualado. No, porque lo de la repesca no lo sabemos, es algo que está en el aire, pero que realmente no tenemos la información detallada de cómo sería esa repesca, o si al final habría esa repesca, o si al final esa repesca sería jugando en terreno de juego o sería por otros criterios. Y luego el tema del empate es lo que te digo, creo que un gol lo cambia todo y que realmente lo del empate a lo mejor puede notarse pues si el resultado llega a empate en los últimos 10, los últimos 15 minutos, pero creo que durante los primeros 60 o 70 minutos ninguno de los dos equipos creo que va a notar o va a pensar en el tema del empate. Que cada partido es diferente, cada contexto y cada circunstancia son diferentes y ahora ha habido más tiempo. En los anteriores 2 playoffs era acabar la liga, era jugar a la semana siguiente, no había descanso. Ahora yo creo que los jugadores han venido, pero no nosotros, sino los de todos los equipos, con un descanso mental, digamos, ¿no? Al final, estos 3 meses, por lo que ha pasado, que todo el mundo ha estado en su casa, ha hecho que pillemos todo con más ganas. Tanto los jugadores de fútbol, pues el entrenar, como ir a trabajar, como cualquier cosa. Y creo que en ese aspecto sí que es verdad que todos los jugadores han venido con muchas ganas de jugar a fútbol después de haber estado 3 meses en su casa, con mucha ilusión, y creo que eso a lo mejor es lo que hace que Cristian pueda pensar o pueda decir que tiene mejores sensaciones, porque creo que lo que tiene es más ganas que nunca de jugar a fútbol después de tanto tiempo sin poder jugar. Pues no lo sé, cómo puede jugar, no lo sé. Eso decidirá Mikel, pero lo que creo que es un equipo que tiene muy buenos futbolistas. Es un equipo que creo que se diseñó para ser campeón, que en todas sus líneas tiene jugadores que han jugado en segunda B o en segunda A y que es un auténtico equipazo. Eso es lo que te puedo decir del Sant Andreu. Más allá de eso, creo que todos nos conocemos y creo que somos 2 plantillas pues muy fuertes las dos, porque si miras cualquier futbolista del Hospitalet, pues sobre todo 6, 7 futbolistas han jugado en categorías como puede ser segunda B o incluso más arriba, y la plantilla del Sant Andreu también. Entonces por eso te digo que creo que será un partido igualado. Sí, nosotros llevamos pues 5 semanas entrenando a las 8 de la tarde, porque pensábamos que más o menos sería el horario en el cual jugaríamos. Sabíamos si 8:30, 8, 7:30, pero bueno,
optamos por las 8 de la tarde. Y realmente creo que el calor no va a ser una excusa, porque aunque esté haciendo mucho calor, de las 5 semanas que estamos entrenando, salvo un par de días que hasta las 9 ha pegado bien, lo hemos llevado bien. Y yo creo que la primera parte, pues a lo mejor sí que hace un poquito más de calor, pero yo creo que la segunda parte se va a poder jugar bastante bien y creo que no afectará a lo que es el desarrollo del partido. Al final, creo que, y para nosotros, que es algo nuevo para todo el mundo, pero nosotros somos mucha gente joven. Al final, el cuerpo técnico que tenemos nosotros, pues al final yo es el primer año que entreno en tercera división, el cuerpo técnico también, gente de 23, 22 años todos, 24, 25 años. Tenemos jugadores también muy jóvenes. Creo que durante todo el año hemos quitado la Pobla Mafumet, el equipo que ha jugado con más sub-23 en el 11 inicial, y cada partido hemos jugado con 4, 5 o 6 jugadores sub-23 en el 11 inicial. Eso sí, apoyado por 4 o 5 jugadores, como he dicho antes, de mucha categoría. Y en ese aspecto creo que nos ha ayudado mucho la juventud, porque si a lo mejor hubiéramos sido un conjunto más veterano, o la gente del cuerpo técnico, los jugadores, pues a lo mejor creo que no tendríamos esa niñez, de esa ilusión de volver, de la motivación, de no tener miedo, y creo que en ese aspecto nos ha ayudado a ser tan jóvenes, el volver al cuerpo técnico. Sobre todo nos ha ayudado que hayan jugadores tan jóvenes y que haya un equipo tan joven, a mentalmente casi no tener que trabajar con ellos, porque es que tienen una ilusión muy grande por jugar a fútbol, por entrenar, porque llegue el partido, no tienen miedo, y en ese aspecto creo que gracias a eso nos ha venido muy bien el no tener que darle vueltas. Sí que somos conscientes de la situación que ha pasado, pero cuando venimos aquí intentamos evadirnos y disfrutar de lo que es el entrenar, y creo que es en lo que nos hemos centrado, y te vuelvo a repetir, el ser tan jóvenes creo que les ha ayudado a ese paso. Yo creo que es igual para los dos equipos. Al final, lo que nos hubiera gustado a nosotros es jugar aquí, es jugar la vuelta en otro estadio fuera de Cataluña, que no hubiera pasado nada y que hubieran subido los 4 equipos catalanes, porque creo que los 4 equipos tienen un potencial para poder ascender. Creo que este año ha sido una lástima porque hubiéramos ascendido más de un equipo catalán, y lo que nos hubiera gustado es jugar aquí, sobre todo por nuestra afición, porque al final los jugadores durante todo el año lo que quieren es el premio del partido del playoff para jugar en su estadio, con su gente, ir fuera de casa también a vivir pues ese espectáculo en otro sitio. Entonces, como no se ha podido, creo que lo más justo es un campo neutral, porque no ibas a jugar en campo de uno ni en campo de otro, y creo que al final, beneficiar o perjudicar, pues creo que a partes iguales. O sea, creo que a nosotros nos preferiríamos jugar aquí, y seguro que estaríamos mejor en nuestro campo, y creo que el Sant Andreu pues estaría mejor jugando en el Narcís-Sala, y hubiera preferido jugar en el Narcís-Sala. Por eso te digo que creo que nos perjudica a los dos. Entonces, al final, pues nos tenemos que adaptar y jugar allí en un campo que además es un estadio. He estado muchas veces este año viendo al Badalona, fantástico, el césped está perfecto, la instalación es impresionante, y creo que el estadio es perfecto para jugar este tipo de eventos.